Buenas noches a todas y a todos los que estamos aquí. Y el día de hoy tenemos una nueva divagación, que ya es la número 8 esta divagación. Y vamos a tener el día de hoy la parábola más linda, yo creo que está en el Evangelio, no porque todas no tengan su valor, pero esta de la parábola del Padre Misericordioso que está en Lucas 15, 11, 32, es la que mejor refleja el rostro de nuestro Padre Dios y nuestra Madre Dios. Y después Pedro Pablo le añade que nadie ni nada se pierda. Yo creo que es una reflexión que sale de su corazón. Y bueno, ya conocemos quién va a estar con nosotros en este día, que es Pedro Pablo Achondo. Mucho no tenemos que decir de él. Lo conocemos a través de su pensamiento, de su reflexión, de las divagaciones que hemos tenido cada mes. Y no quiero quitarle el tiempo para que nos comparta desde su experiencia, pues toda esa riqueza que tiene de tocar y vivir la misericordia del Padre. Bueno, Pedro Pablo, te dejo con nuestro público. Gracias, gracias. Muchas gracias, Re. Y bueno, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, quién sabe en qué horario y geografía están. Qué alegría volver a encontrarnos. Quiero partir pidiendo disculpas por el cambio de día, ¿no? Estaba programado para la semana anterior. Yo tuve un problema, así que con mucha misericordia, Rosa Elvira me permitió posponerlo una semana. Así que gracias a quienes se organizan y agendan estas cosas y tuvieron que cambiar su rutina. Y bueno, como bien dijiste, hoy día nos reunimos para la número, le dije esto, que no son, para la número 8 divagación número 8. Y es verdad que cuando uno lo piensa es bien impresionante. Es decir, llevamos 8 meses conversando sobre Jesús, sus gestos y palabras. Y nos queda una, ¿no? Si no me equivoco, la de noviembre es la última que tenemos para cerrar este ciclo que nos ha llevado casi todo el año. Bueno, hoy día nos convoca entonces la parábola de Lucas 15, del versículo 11 al 32, y como bien saben, la vamos a leer, ¿no? Vamos a comenzar leyéndola, así que cada una puede tomar su Nuevo Testamento, su Biblia, y acompañamos la lectura meditativa. Voy a leerla con mucha calma, em, invocando la presencia de Dios, invocando al Espíritu, y hoy día en particular invocando la misericordia, ¿no? A un Dios que es un corazón por el cual pasan todas nuestras miserias y son transformadas. De Lucas 15. Y Jesús añadió, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre, Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él le repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó, ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan, mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes, enseguida
Traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas, y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó, es que ha regresado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió, mira, tantos años llevo sirviéndote, sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, han matado para él ternero engordado. Le contestó, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Muy bien, hermosa parábola, ¿no? Y antes de entrar en eso, simplemente porque seguramente hay personas que primera vez que vienen, no lo sé, pero siempre es bueno comentar un poco, decir qué es lo que vamos a hacer. Em, Hemos llevado a este ciclo, ¿cierto?, de los gestos y las palabras de Jesús, un nombre que con el tiempo se nos ocurrió que fue de divagación bíblica, ya que no es una meditación, tampoco es una exégesis, tampoco es un comentario, es más bien un juego, ¿no? Un juego lúdico, espiritual, para ir dejando que el texto nos hable y nos transforme. Entonces las preguntas que están de fondo son qué tipo de gestos aparecen en el texto, en qué contexto se dan, qué provocan a los personajes que están en la escritura y qué podría cambiar en nosotros, ¿no? Estos gestos y palabras de Jesús. Algunos autores que inspiran el método, ¿no? Ya los conocemos de memoria, ahí están, son cuatro muy diversos, desde teólogos, exégetas, lectores comunitarios de la Biblia y hasta un obispo mártir, pero todos compartían eh, el amor, la pasión por la Sagrada Escritura, ¿no? Sabiendo que estamos con un texto y una fuente que fue oral, después escrita, y que está llena de experiencia y bueno, que nos acompaña por tanto tiempo y ha animado a tantas comunidades. Y hoy día de forma especial yo quiero homenajear a alguien y quiero partir esta sesión, eh, sí, honrando la memoria de uno de los más grandes teólogos latinoamericanos que hemos tenido, como es este hermano peruano Gustavo Gutiérrez, que falleció hace un par de días atrás, a la edad ya de 96 años, por ahí si no me equivoco, o 94, no sé sumar, habría que sumar ahí, ¿no? Eh, pero bueno, Gustavo Gutiérrez, fundador, algunos dicen, y con mucha certeza, de la teología de la liberación, eh, profeta, pastor, teólogo, y más que todos esos títulos que uno pueda decirle, una persona maravillosa, un tipo con un sentido del humor y una humildad extraordinaria, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerlo, de escucharlo, de estar con él, de leerlo sobre todo, y bueno, para los que no conocen, es alguien que, para los que nos interesa la fe pensada en América Latina, es alguien por el cual hay que pasar, ¿no? En algún momento de nuestra vida tenemos que toparnos con ya sea las obras teológicas o incluso los libros más espirituales, la lectura más espiritual de Gustavo Gutiérrez, para alimentar nuestra fe. Así que esta sesión vaya en homenaje a este gran teólogo y hermano, el Gugu. Muy bien, vamos a instalar los elementos de la escena. Ya siempre partimos así, ¿no? Tenemos que imaginarnos que la Sagrada Escritura es un teatro.
es un escenario en realidad. Y nosotros somos la comunidad que está reunida alrededor, como si fuéramos espectadores del teatro y al mismo tiempo participantes. Es como un teatro en el cual nosotros nos pudiéramos subir al escenario, mover las cosas, cambiar los roles, modificar la escena, ¿ya? Es una bonita imagen para pensar cómo funciona nuestra relación con la Sagrada Escritura. Entonces vamos a instalar los elementos del teatro, que hoy día son estos versículos de Lucas 15. Los personajes son pocos, ¿sí? Digamos, personajes principales de la escena son dos hijos, el menor y el mayor, y un padre, ¿sí? Un papá y sus dos hijos. Y pareciera que en realidad tenemos dos historias que se juntan, ¿no? La historia del hijo menor y la historia del hijo mayor. La historia del hijo menor ocupa gran parte de la parábola, la mayor parte, ¿no? Entonces vamos a ir analizando algunos de estos elementos. Por ahora solamente los voy a comentar, los principales, los que a mí me parece que son los fundamentales. Siempre se me puede escapar algo, obviamente. Y después vamos a intentar jugar con ellos, ¿no? Entonces la historia del hijo menor nos dice muchas cosas ya. Yo aquí anoté algunos elementos, los que me parecen más significativos, que es primero, el hijo menor migra, ¿sí? Migra a un país lejano. Bueno, sabemos la razón por la cual migra, pide parte de su herencia, pero es interesante que migra a un país lejano, es decir, tiene una experiencia de migración, de migrante, errante, forastero. Sabemos que eso ya es clave en la Sagrada Escritura, ¿no? Ser forastero no es cualquier cosa, es una categoría sociológica y espiritual. Entonces el hijo menor vive esa experiencia de migración en un país lejano, donde no le va bien, ¿ya? No nos dicen mucho por qué, es interesante, ¿ya? Pero nos dicen que no le va bien, que rápidamente pierde su fortuna, su herencia, y pasa necesidad, ¿no? Entonces, en un país lejano pasa necesidad. Y alguien lo acoge para trabajar cuidando cerdos, ¿no? Que no es menor, hablando de alguien judío, ¿no? Es decir, el vínculo de los judíos con los cerdos no es el nuestro, digamos, ¿no? Entonces, está trabajando en una labor, uno podría decir, poco digna para un judío, ¿sí? En la labor más baja, más rastrera que podría haber encontrado, ¿no? Entonces nos está diciendo que en el fondo hizo lo que pudo para sobrevivir. Y en ese contexto de sobrevivencia de un hijo que se lleva su herencia y que pasa necesidad, él recapacita, ¿no? Hay uno podría decir en lenguaje antiguo, un acto de contrición, ajá, de recapacitación, arrepentimiento. Qué interesante, porque un arrepentimiento eh, ¿cómo decirlo? Interesado, ¿sí? Es un arrepentimiento interesado. Es decir, no sabemos si las intenciones del hijo menor son tan puras, ¿sí? Pero a lo mismo, ¿no? Eso ya es, digamos, interpretación. Lo interesante es que el hijo se arrepiente porque pasa necesidad. Entonces, su recapacitación en realidad es compararse con lo que él está viviendo ahora, cuidando cerdos y pasando hambre, con la vida que podría tener estando con su padre. ¿Sí? Entonces, en este acto de recapacitación, él decide volver y entonces hace el camino de regreso. ¿Sí? No olvidemos todos estos elementos, ¿no? Es decir, el camino de ida, como migrante forastero a tierra lejana, el camino de vuelta, ¿no? El camino de regreso, que la frase es extraordinaria, ¿no? De regreso a la casa del padre. ¿Sí? Es decir, más evidente no podría ser, ¿no? La parábola. Y en ese momento ocurre un reencuentro, ¿sí? Un reencuentro maravilloso. Y uno podría decir, ahí está la historia del hijo menor. Ahí se acaba, ¿sí? Con el hijo menor que es reencontrado por la figura del padre. Fin de la primera escena, ¿no? Y después tenemos entonces el padre. El padre que actúa en dos tandas, ¿no? Es decir, historia del hijo menor, actúa el padre, historia del hijo mayor, actúa el padre, ¿sí? Vamos a verlo de inmediato. Cerramos la historia del hijo menor y actúa el padre. ¿Qué hace el padre? El padre lo ve desde lejos. Se enterneció. ¿Sí? Estas palabras son así, son clave para comprender la profundidad
del texto, se enterneció. Acto seguido, se le echó al cuello y le besó. ¿Sí? Leyendo por ahí análisis, cosas de estos gestos del padre, de inmediato los comentadores dicen que son gestos inusuales, ¿no? Es decir, no era común decir que el padre se enternecía, es decir, la ternura no forma parte de la figura paterna de la época, ¿no? Digamos como algo que aparece con fuerza, y tampoco el gesto de echarse el cuello, ¿no? Uno podría decir, ¿cierto? Venirse encima de aquí como abrazarlo y besarlo, ¿no? Entonces, son gestos inusuales los que el padre tiene. Uno podría decir son gestos más maternales, ¿sí? Más femeninos, más de la madre, ¿no? Esa es la figura materna. ¿Y qué dice el padre rápidamente? Sin decir mucho, pide que lo vistan con el mejor vestido, que le pongan un anillo, que le pongan sandalia y que maten el cordero engordado y el ternero, perdón, el ternero engordado y que hagan un banquete, una celebración, ¿sí? Punto. ¿Ya? Digamos, ahí está el gesto, el acto, la acción. Eso es lo que el padre hace luego del reencuentro del hijo. Antes de entrar en la segunda historia, rápidamente comparemos nomás, ¿no? Comparemos como el tenor de la historia, ¿no? Migrante pasando necesidad, arrepentido, regresa, versus ternura, cariño, besar, vestir, limpiar, celebrar, ¿no? Se nos están diciendo ¿cómo decirlo? Dos formas del alma, ¿no? Dos ánimas, ¿no? Dos, ¿qué palabra podemos decir con esto? Como mociones, ¿sí? Dos mociones espirituales muy distintas, ¿no? Muy distintas. Eso quiero que lo retengan. Fin de la primera acción del padre. Y después, la historia del hijo mayor, brevísima. El hijo mayor está en el campo, oye danza, canto, oye la fiesta, la celebración, pide explicaciones e irritado se negaba a entrar. Extraordinario, ¿no? Eso también guardémoslo. Irritado se negaba a entrar. Ese es el temple, esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? El temple del hijo mayor. Escucha, curioso, pregunta, se enoja, ¿no? Se enoja y no entra. ¿Y qué hace el padre? Sale, ¿no? Sale. El padre sale. ¿Y qué ¿Y cuál es el acto, el gesto, la palabra? La petición. Sale y le ruega al hijo mayor que entre, ¿no? Le ruega al hijo mayor que entre y finalmente le explica la razón de por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿sí? Listo. Ahí está, ¿no? Ahí está preparado el escenario, están aconteciendo, ¿no? Ustedes, me imagino, lo están visualizando. eh, es una lectura conocidísima, como todo el ciclo que estamos haciendo con Educater. Todas las lecturas son muy conocidas. Y yo he dicho y lo he repetido, son muy conocidas a propósito, para que no tengamos que, no conocía esto, nunca lo había escuchado. Estas son lecturas que hemos rezado, que hemos meditado, que hemos compartido en comunidades, que hemos, que hemos meditado en retiros. Entonces, las sabemos de memoria, ¿sí? Eso es lo interesante, ¿no? Estamos jugando con una cocina que conocemos muy bien. Y en esa cocina que conocemos muy bien, tenemos que intentar cocinar algo nuevo. Gran desafío, ¿ah? Algo nuevo. Más o menos. Yo no siempre lo logro, intento, no por la novedad en sí mismo, sino por ver qué más me puede decir el Evangelio que tantas veces he leído, que tantas Hay veces... una pestañita ahí. Vamos a seguir. ¿Sí? Elemento, escena, escenario instalado. Entonces me gustaría ir a ver, vamos a ver ahora la contracara, ¿no? En esta divagación lúdica. Y vamos a ir a ver los gestos que no vemos. Así los llamé, ¿ya? Obviamente los vemos, pero digamos, en los que no siempre nos detenemos tanto, tanto. ¿Sí? Primero es que los hijos no tienen nombre, ¿no? El mayor, el menor, ¿sí? Y el papá tampoco tiene nombre. Es decir, los personajes son anónimos.
y voy a ir tratando como de analizar cada uno de estos gestos, ¿ya? Por llamarlo así, sí, digamos, gestos del Evangelio. Entonces, claro, me parece, y esto es lo más obvio, por eso lo digo rápidamente, que al no tener nombre, la explicación más evidente es que todos cabemos ahí, ¿no? Em, y hay una meditación, más adelante voy a hacer alusión a ella, de Henry Nowen, ¿cierto? Quizás lo conocemos en un libro famoso que se llama El regreso del hijo pródigo. Y Henry Nowen justamente dice esto, ¿no? Y él juega también en base a un cuadro, que ya lo voy a mostrar, juega en que todos podemos ser el hijo menor en algún momento, todos podemos ser el hijo mayor en otro momento, y finalmente uno podría decir, según lo que dice Henry Nowen, que yo concuerdo, ¿no? Pero no lo quiero repetir porque ya lo conocemos, ya él ya lo dijo, que el camino sería convertirnos en el Padre. El camino espiritual del cristiano sería convertirnos en el Padre. Y que todos algunas veces somos el hijo menor o el hijo mayor. Bueno, entonces, al ser personajes anónimos, tomamos parte de la historia, ¿no? Y yo soy muchas veces el mayor, a veces he sido el menor. Bueno, y nos vamos identificando como supuestamente toda parábola quiere, ¿no? El género literario parábola busca eso, ¿no? Busca provocar, busca generar empatía, busca que nosotros nos identifiquemos con algún personaje. Así funciona la parábola, ¿ya? Luego, la fortuna del menor. Esto es interesante porque no, no sabemos mucho, en verdad, ¿no? No sabemos en qué se tradujo esa fortuna, qué hizo él con la fortuna, se llevó el dinero, eran bienes, vendió una tierra, cuánto era esa fortuna. Lo que sí podríamos decir es que, y esto nos pasa en toda la familia, cuando alguien se va de la casa, ¿no? Y se lleva sus cosas, por decirlo así, ¿no? No su fortuna, es la familia entera la que se ve afectada, ¿no? Y esto, por poner un ejemplo muy, muy cotidiano, ya sea una hermana o hermano comunidad o un hijo, esa sensación de pieza vacía, ¿no? De la habitación faltante. Entonces el hijo se llevó sus cosas, ya no están sus libros, no están sus fotos, no está su póster de Messi, ¿no? ¿Ah? Se llevó sus cosas. Entonces, es para decir, no es solo el hijo que se va y disfrutar, la familia también padece algún tipo de, sí, de vacío, ¿no? De nostalgia, ¿ya? No solo económica, porque esa es la interpretación clásica es esa, ¿no? Que pedir la herencia en vida era terrible, ¿no? En esos tiempos. De hecho, es una especie como de desheredación, es decir, es pedirle al papá que en vida te dé la herencia, es como yo ya no quiero tener más que ver con ustedes, ¿no? Corto los lazos familiares. Sí, económicamente eso tiene consecuencias, pero quiero ir más allá de lo económico y más allá del sentido de la herencia. A ver que cuando queda el padre, y que también es particular, no hay ausencia de mamá, ¿no? En la historia no hay una madre, no hay una madre. Y por eso después Nowen, en el libro, y jugando con el cuadro, la pintura de Rembrandt, que como digo la voy a mostrar de inmediato, dice que en la parábola el padre es también madre, ¿no? Es un mapadre, como se dice hoy día, ¿no? Y esto está simbolizado en las manos. Eso les voy a mostrar. La mano del padre, una sería más masculina y otra más femenina. Está bien, ¿no? Está bien. Pero quiero volver a esta idea, ¿no? De que el hijo se lleva su fortuna y el hijo menor, entonces se ve afectado. Y el padre también. La familia entera sufre un momento, un trauma, un quiebre, que hay un quiebre, ¿sí? Entonces no es solo el hijo menor que lo fue a pasar bien, ¿no? La familia que son los que quedan, que es una gran pregunta que pocas veces nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasa con los que quedan? ¿Qué pasa con los que nos quedamos, ¿no? No solo con el que se va. Tercer punto, aparece una figura de un hacendado que acoge al menor. Esto sí, yo creo que es un gesto invisible, ¿no? Yo nunca lo he leído por ahí, nadie, no conozco por lo menos, ¿no? Quizás debe haber alguna reflexión, ¿no? De este personaje, ¿no? Que es muy secundario, que simplemente lo acoge, probablemente porque lo vio en necesidad. Entonces yo, ¿cómo leí esto? Lo leí como un acto de hospitalidad, ¿sí? Y me acordé de lo que hablamos en la tercera divagación, ¿ah? Cuando yo les comentaba
y hablamos de la hospitalidad radical. Claro, en ese momento era como el pozo, ¿no? Era el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo como el lugar de la hospitalidad cristiana. Pero aquí podría decir que siempre que alguien acoge, siempre que alguien nos acoge en cualquier circunstancia y sobre todo en necesidad, eso representa la hospitalidad de Dios, ¿no? Y una de las columnas vertebrales del cristianismo, de la fe, del evangelio, es la hospitalidad. ¿Sí? Y no me canso de decirlo y creo que tenemos que darle más vuelta y más vuelta al significado de la hospitalidad en nuestra vida. Hospitalidad que tiene múltiples colores, que no es solo una hospitalidad con el forastero, con el migrante, digamos, como podría ser la hospitalidad nacional, ¿no? De un país que acoge a los migrantes. No, sino la hospitalidad del hogar, ¿no? La hospitalidad de ideas, la hospitalidad de afectos, eh, la hospitalidad del desconocido, la hospitalidad del diferente, la hospitalidad del violento, la hospitalidad, etcétera, ¿no? Es decir, eh, hasta dónde llega la hospitalidad, ¿no? Y la hospitalidad cristiana, según los textos bíblicos, pareciera que no tiene límites, ¿no? Bueno, aquí hay una hospitalidad invisible, así la llamé, porque es otro personaje que no tiene nombre en un país que no sabemos dónde queda y que simplemente siente compasión, ¿sí? Siente compasión. Y por eso abre, ¿no? Se abre a la acogida y le da trabajo, porque al parecer le dio trabajo, ¿no? Un trabajo para el hijo menor indigno, pero le dio trabajo. Ahí está, ¿no? Entonces, tercer punto, el hacendado que acoge al menor. Cuarto, esta frase interesante del hijo, ¿no? Del hijo menor, cuando él en su reflexión, en su propio arrepentimiento, dice, yo le voy a decir a mi papá, no merezco ser hijo tuyo. Es interesante esto, ¿no? No merezco ser hijo tuyo, ¿no? Primero, es interesante porque es como si la filiación se mereciera, ¿no? Es como si nosotros pudiéramos decir, yo sí merezco ser hijo tuyo, es muy raro, ¿no? ¿Quién merece ser hijo de alguien, ¿no? Y es como si la filiación se mereciera, ¿se entiende? Es decir, em, después quiero hacer una lectura más, digamos, más teológica, ¿no? Pero lo que hay detrás de esto, de esta frase, es que la filiación es siempre no merecida, ¿sí? Entonces, el hijo menor ni siquiera entiende. No solo le fue mal, ¿no? Y se arrepiente, sino que su arrepentimiento es equívoco. Eso es lo que quiero decir. El arrepentimiento del hijo menor es ambiguo. Y me gusta eso. Me gusta que haya ambigüedad. Me gusta que haya, voy a decirlo con estas palabras, ¿no? Pero que sea sí, un discernimiento sucio, ¿no? Viciado, ¿no? Aquí hay un vicio de arrepentimiento. Em, porque, porque en el fondo, cuando el hijo menor dice, no merezco ser hijo tuyo, en el fondo él estaba buscando posicionarse en un lugar. Y por eso yo le puse ahí, volver al lugar de uno. Si nuestro lugar, en tanto hijos e hijas de Dios, es siempre un lugar inmerecido, ¿sí? Es decir, nuestro lugar existencial, espiritual, filial, ¿no? Vocacional, si queremos llamarlo así, vocacional, respecto de Dios, es gracia, ¿no? Nuestra vocación es gracia. Entonces no hay ningún merecimiento, no hay méritos, no podemos hacer ningún mérito, no podemos hacer ningún mérito, esto es extraordinario. Entonces el hijo menor no está entendiendo lo que significa ser hijo. Y por eso esta frase hay que leerla así, hay que leerla desde la ambigüedad de un arrepentimiento interesado, ¿sí? Y equívoco, es decir, de alguien que en verdad no ha hecho un camino espiritual, alguien que no ha hecho un camino, ¿no? Sí, por eso el hijo pródigo es poco pródigo. Y ustedes vieron, nosotros le pusimos la parábola del Padre misericordioso, que en realidad los comentadores más contemporáneos han tendido a llamarlo así, porque el hijo pródigo es muy poco pródigo. No hay ningún, no hay, ¿cómo decirlo? No hay nobleza detrás de esto, no hay nobleza. ¿Sí? Y de adrede quiero dejar mal parado al hijo menor. ¿Por qué? Porque la parábola al que queda mal parado es el hijo mayor. Injustamente, ¿no? Tampoco quiero equiparar,
pero es interesante que probablemente los dos están en el mismo lugar. Y ese mismo lugar, me voy a adelantar al final, es el lugar del ego, es el lugar del autocentramiento, de la autorreferencia. Yo no merezco ser hijo tuyo, y el hijo mayor va a decir, yo siempre he estado contigo y nunca me has dado nada. ¿Sí? Nadie está mirando al otro. Nadie está mirando al otro. El único que vive una vida como Jesús, ¿no? Extrovertida, ¿sí? Es el Padre. Esa es la diferencia. Uno podría decir, esta en verdad es la parábola del ego, ¿no? La parábola del egocentrismo versus, versus la parábola de la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, letra E la puse ahí en rosa porque no voy a decir nada ahora, voy a decirlo después. Entonces, porque me parece que el corazón de la parábola, que también está en los gestos que no siempre vemos, porque vemos la misericordia, pero no vemos que el Padre no pide explicaciones. El Padre no pregunta nada. El Padre no dice nada cuando se encuentra con el hijo menor. Ni siquiera le dice, no te preocupes, no. El gesto de él es tal que no necesita lenguaje. Es un gesto sin palabra. Se enterneció, se echó al cuello y lo besó. Acto seguido, lo vistió, le puso un anillo, lo limpió, le puso sandalia y hizo fiesta. Punto F. El mayor no recibe la noticia de inmediato porque estaba en el campo. Esto también es un acontecimiento interesantísimo porque, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Está pasando que la premura del gozo, la premura de la fiesta es tal que el padre no esperó a su otro hijo. ¿Se dan cuenta? Es extraordinario. Llega el hijo menor y es tal el gozo de haberlo encontrado, de querer celebrar, que actúa, ¿no? La misericordia del padre no espera. Eso uno podría decir, ¿no? La misericordia no espera. El padre no espera, ¿no? No dice, espérame un rato, que llegue el hijo mayor, vamos a conversarlo, contémosle, encuéntrate tú con tu hermano y después hacemos la fiesta. No, no, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa también importante, ¿no? El hijo mayor es completamente excluido del notición del año, ¿no? De la noticia, porque él no está, ¿no? Está en el campo. No sabemos qué estaba haciendo ni por qué, pero no está y tampoco se le esperó. Y esta expresión del hijo que es muy elocuente, ¿no? Del hijo mayor. Ese hijo tuyo, ¿sí? Ese hijo tuyo. Es decir, no dice mi hermano. Llegó mi hermano y tú, ¿no? O llegó tu otro hijo. No, ese hijo tuyo. Me da la sensación de que es una expresión muy, ¿cómo decirlo? Degradante, ¿no? Sí, ¿no? De menosprecio, ¿no? Es el hermano mayor menospreciando al menor. Y antes de la explicación, voy a decir al tiro letra H, porque acá hay un dato también interesante. El hijo mayor parece que sabe lo que el hijo menor hizo. Hasta acá no se nos ha dicho, ¿no? La parábola no dice nada. Dice al principio, malgastó su fortuna viviendo una vida desordenada. No sabemos qué significa eso en concreto, ¿no? Eh, no tenemos idea. Pero el hijo mayor agrega algo, ¿no? Y dice, gastó tu fortuna con prostitutas. Es decir, pone otro elemento sobre la mesa, ¿no? Un elemento de juicio, ¿no? Hay un juicio detrás, claro, y de algo que uno pudiera decir explica quizá su rabia, ¿no? O su indignación. Bueno, lo interesante o lo que no vemos es que el hijo mayor sí sabe. Y el hijo mayor sí le importan las explicaciones. Al padre no le importan, el padre no pide explicaciones. El hijo sabe y lo dice, ¿no? Lo echa al agua, diríamos en chileno, ¿no? Es un soplón, ¿no? Es un soplón de su hermano. Y por si acaso su papá no sabía, se lo dice, se lo explicita. Bueno,
¿Qué es lo que hay acá? Hay una pugna de hermanos, ¿no? Hay una pugna de egos, hay un conflicto. Y de inmediato a mí me trasladó en esta intertextualidad a la gran, digamos, paradigmática pugna de hermanos bíblicos que son Caín y Abel. ¿Sí? Es decir, pareciera que, bueno, y los relatos de hermanos se repiten en la Sagrada Escritura, ¿no? Jacob, Esaú, etcétera, etcétera, ¿no? Que no siempre se llevan bien, ¿no? Que no, salvo uno podría decir los hermanos que son condiscípulos de Jesús. Pareciera que ellos no hay mayores conflictos, ¿no? O por lo menos no los conocemos. Pero es un tema bíblico mayor, ¿no? El de la hermandad, el de la fraternidad. ¿Sí? A mí me gusta, interesante, lo dije acá en algún momento, ¿no? La iglesia de las víctimas, una expresión de los teólogos latinoamericanos, ¿no? La iglesia de las víctimas desde la primera víctima, ¿no? La primera víctima, Caín, que mata a su hermano Abel. Eh, Desde ahí que hay sangre derramada, dicen los teólogos latinoamericanos, ¿no? Desde ahí que podemos hablar de la iglesia de las víctimas, desde la muerte, el asesinato, el primer fratricidio. Es decir, la historia bíblica comienza con un asesinato de hermanos. Bueno, aquí no sabemos, ¿no? Probablemente no vamos a llegar hasta eso, pero hay una pugna, hay algo en la fraternidad herida, en tensión, quebrada. eh, Sí, creo que es interesante saber que la hermandad no está asegurada. Eso es lo que quiero decir, no está asegurada. Eso nos dice por lo menos los relatos bíblicos. Y finalmente, esta frase, que obviamente es la cual construye todo el relato, se repite dos veces, ¿no? Y sabemos que eso en la tradición bíblica es señal de que esto es importante, ¿no? Esto es lo que hay que mirar. Al mismo tiempo, como muchas parábolas, la parábola se construye de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que Jesús quiere decir? Es esto final. Y para decir eso, construye una historia, ¿sí? De abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Que lo que estaba muerto ha revivido y el que se había perdido ha sido encontrado, ¿sí? Ya vamos a entrar en esos detalles. Aquí les presento, para los que no conocen, el famoso cuadro de Rembrandt, ¿sí? El hijo pródigo. Eh, y bueno, no lo voy a analizar porque estaría repitiendo lo que dice Henry Nouwen. Yo recomiendo su libro, creo que es un hermoso y profundo libro de lectura espiritual. Eh, y tiene varias cosas, ¿no? La sombra del hijo mayor, la distancia. Bueno, él analiza todo, pero aquí simplemente yo lo puse para que ustedes vean cómo representa la escena un pintor, eh, intentando justamente decir esta ternura del Padre. ¿Cómo la representa la ternura del Padre en sus manos? Y aquí ustedes se pueden fijar, no sé si alcanzan a ver, que la mano derecha del Padre es más pequeña, más delicada, a diferencia de la mano izquierda, que pareciera ser más tosca, más ancha. Bueno, no sabemos si Rembrandt realmente quiso decir lo que Nowen interpreta, pero Nowen nos dice que a través de las manos el pintor está diciendo que el padre es también madre, ¿no? Y que sus gestos son paternales, pero al mismo tiempo son gestos de ternura, de maternidad, de cariño, de compasión. La pintura de Rembrandt. Demos un paso más. No olvidemos que estamos escuchando una parábola, ¿sí? Una historia ejemplar, creada por Jesús para decir algo. Es muy interesante entonces, y aquí yo elaboré este cuadrito, voy a explicarlo de inmediato. Vamos a la primera flecha, ¿no? El que cuenta la historia es Jesús, acá, arriba. Y Jesús, como pocas veces, ¿no? Porque las parábolas en general no hablan de Dios directamente, ¿no? Uno podría decir, esta es bastante evidente, ¿no? O sugerente al hablar del Padre, ¿no? Una parábola que trata del Padre. Entonces lo puede decir Jesús, para decir lo que quiere decir, pone como ejemplo el Padre, ¿sí? Dios, si queremos.
¿Qué es lo que quiere decir Jesús? ¿O qué es lo que quiere decir lo que está diciendo Jesús? Que el Padre desea, ¿ven el movimiento? Jesús cuenta una historia donde el protagonista es Dios. Voy a decirlo así, ¿ya? Para no confundirme. Porque el Padre, podemos estar pensando que otro Padre, no. El Padre es Dios, el Dios de Jesús. Jesús cuenta una historia para decir, mi Dios, el Dios de Jesús y Padre de ustedes, lo que le importa es que aquello que estaba perdido sea encontrado y que lo que está muerto sea revivido. ¿Ya? Y de ahí viene la frase que yo coloqué, ¿no? Como subtítulo, que nadie se pierda, ¿no? Que aparece en otro extracto del Evangelio, incluso en otro lugar, ¿no? Dios quiere que nadie se pierda, que nadie, que ninguna oveja, dice en algún momento, se quede fuera del rebaño, que ningún discípulo viva una vida infeliz, que ningún enfermo no tenga a alguien que lo consuele y lo sane, que ningún niño se quede sin los abrazos, ¿no? Y los brazos de sus padres, de su familia, etcétera, que ningún forastero se quede sin una puerta que le sea abierta, que ninguna mujer se quede sin el reconocimiento de sus derechos, sin una igualdad real respecto de la ley y de la vida, que ningún, etcétera, 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 ¿no? Es decir, eh, y al mismo tiempo, ya que hemos pasado por varias divagaciones, si nos agarramos ahora de la divagación ecológica que hicimos hace un par de sesiones atrás, no es solo que nadie, ¿no? Porque nadie, estamos pensando en una persona humana, sino que nada se pierda, ¿no? Dios no quiere que se pierdan los ríos, los valles, las montañas, los animales, las plantas. Es decir, y aquí voy a tirar así un disparo lejos, ¿no? Pero esto nos lleva a pensar que la salvación es cósmica, ¿sí? La salvación es para toda la creación. Es la creación la que será transfigurada, ¿sí? Miren lo que estamos diciendo, es decir, la parábola de la misericordia del Padre nos está diciendo que la creación entera, ¿no? La galaxia, la estrella, el sol, todo será transfigurado, ¿no? Transformado, convertido, plenificado. Por eso, por eso está una frase así, pero lapidaria. El cristiano, la cristiana, seguidor de Jesucristo, también desea lo que Jesús desea, que nadie quede afuera, que nada quede afuera, que nadie se pierda. Bueno, ¿por qué Jesús está contando la parábola? Para responder a la crítica de los fariseos. Y ahí vamos a la flecha que está hacia abajo. ¿Ah? Jesús está simplemente, ¿no? Contando varias parábolas. Si vamos al capítulo 15, un poco antes, ¿cierto? En el versículo 1 y 2 del capítulo 15, lo puse ahí abajo, todos los recaudadores, mira, voy a leer, 15:1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores, que nada ni nadie se pierda. Se acercaban a escuchar a Jesús. Y los fariseos, ¿sí? Los guardianes de la religión, y los doctores, ¿ah? Los teólogos de la época, murmuraban, este, ¿no? Es como este hijo tuyo, este recibe a pecadores y come con ellos. Y Jesús les contesta con algunas parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del Padre misericordioso. ¿No? Tres parábolas podría haber sido una, ¿no? Pero para que no quede ninguna duda, son tres parábolas para explicar que el seguimiento de Jesús y la fe en el Dios de Jesús desea, invita, promueve que nada ni nadie se pierda, que la salvación, que la pertenencia y que la entrada en el reino es invitación universal para todos, todas, todes. Y me gusta a mí esto como terminar con frases así, pa, ¿no? Para el bronce, pero un poco como el muro de las frases, ¿no? Si estuviéramos sentados en un círculo amplio, todos los que estamos acá, todas las que estamos acá, y escribiéramos frases, a mí me gustaría que escribiéramos frases como estas. La misericordia no pide explicaciones, ¿eh?
Recordemos, ¿no? El Padre no pide explicaciones, no pregunta nada. La misericordia no pide explicaciones. La misericordia no actúa como, ¿cómo decirlo? Como aquel confesor que necesita escuchar el pecado. ¿Ah? Como el confesor que necesita escuchar el pecado para entregar la bendición final y el perdón. No. La parábola no está diciendo eso. La parábola está diciendo que la misericordia no necesita escuchar el pecado. El padre no necesita escuchar lo que el hijo hizo. Si malgastó el dinero con prostituta, si se lo regaló a alguien, si fue a apostar la plata, si simplemente la perdió, se la fumó, se drogó, no. Es impresionante, ¿no? No, no lo necesita para perdonar, no lo necesita para acoger, no lo necesita para celebrar. La misericordia no pide explicaciones, es ciega, ¿ah? Es ciega. Luego, el reencuentro se celebra. Esto es muy bonito, ¿sí? El banquete, la celebración es una figura completamente pascual, ¿no? Mesiánica, si se quiere, y religiosa en el sentido profundo de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? De que lo religioso es antes que todo una fiesta, ¿sí? La religación, el religare, el estar con Dios, el encontrarnos con Dios, es una fiesta. Y eso se celebra. Y se celebra con todo, ¿sí? Porque mataron el ternero engordado. Y lo repite, y el hijo mayor después dice, mataste el ternero engordado. Es decir, no mataste a cualquier ternero, mataste al que estábamos guardando para la ocasión más importante, ¿sí? Para la fiesta importante, tú ahora lo ocupaste. ¿No? Tiraste la casa por la ventana, diríamos en el lenguaje actual. Y sí, porque el reencuentro se celebra, ¿no? Una máxima, ¿no? Es decir, del cristianismo. Luego, la parábola nos está diciendo que a Dios le importa, sobre todo, el regreso. ¿Sí? Esto también es muy bonito. Acuérdense que yo les dije que el hijo se iba, ¿no? Tiene un viaje de ida. Da lo mismo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Qué le pasó? Lo que al parecer le importa a Dios, que es lo que celebra, es que él volvió. Es el viaje de vuelta, el regreso, el reencuentro. Luego, un tema que hay que seguir meditando, yo creo, ¿no? Lo voy a dejar esbozado, es que la reconciliación de los hermanos es posible. Claramente que sí, ¿no? Siempre es posible. La parábola no da respuesta. Es otro gesto invisible, ¿no? O que no vemos. La parábola termina abierta. No sabemos si el hijo mayor entró a la fiesta. Nos encantaría que haya entrado, ¿cierto? Nos encantaría que haya entrado, que haya abrazado al hermano menor, que hayan hecho las paces y que juntos hayan comido de ese ternero engordado, felices de la vida. Pero no sabemos, no, no sabemos. Y la parábola es así, Jesús termina la parábola así a propósito, ¿sí? No, no es un error no es un error de Lucas. Em, Jesús no dice lo que pasa, la deja abierta, ¿no? Y nos toca a nosotros, así como son anónimos los personajes y todos somos esos hijos y ese padre y esa madre, nos toca a nosotros escribir el final, ¿no? Esto es maravilloso, ¿no? Teológicamente hablando es muy interesante porque significa que la reconciliación depende de nosotros, ¿sí? O por decirlo así como lo puse acá, depende más de los hermanos que de Dios, depende más de nosotros que de Dios. Porque Dios, ¿qué es lo que hace? Dios sale para afuera a rogarnos que entremos, ¿no? El acto, el verdadero acto de contrición, si queremos llamarlo así, el verdadero acto de, de humildad, de humillación, es el acto de Dios, de salir afuera y rogarle al hijo porfiado, enojado, ¿no? Egocéntrico, rogarle que entre a disfrutar de la fiesta de la familia. Impresionante. Bueno, creo que ese es un temazo, ¿no? Creo que el tema de la reconciliación, de la fraternidad, ¿no? De la sororidad de los hermanos y hermanas, eh, hay que pensarlo más, hay que pensarlo teológicamente, políticamente, socialmente, éticamente,
porque es un requisito para la paz social, ¿no? Lo que hoy día sigue viviendo Israel y Palestina es, uno podría decir, es la misma pugna del hermano mayor y el hermano menor. Es calcada, es la misma pugna de Caín y Abel, ¿no? Es decir, en la tierra de Jesús no hay paz social porque no hay reconciliación. Y no porque Dios no quiera, porque el Dios de Israel, ¿no? Y el Dios del Islam y el Dios de los cristianos, porque todos ellos habitan esas tierras, está todo el tiempo rogando que se encuentren para celebrar la fiesta de la vida. ¿Y cuál es el resultado? Una guerra. ¿Mm? Y finalmente, con esto cierro, creo que el gozo y la esperanza están ligados a una dinámica pascual. Eso también es muy profundo, ¿no? La alegría cristiana es revivir lo que está muerto, encontrar lo que está perdido, ¿no? Uno podría decir, este es como el misterio espiritual, y claro, se ha dicho de muchas formas, es la cruz, ¿no? Es la cruz antes de la resurrección, sí, pero digámoslo así, el gozo y la esperanza de la fe, es decir, los que queremos ser discípulos, discípulas de Jesús, tenemos que saber que nuestra alegría, nuestra plenitud, nuestro gozo, nuestra fiesta, nuestra esperanza, se tratan de revivir lo que está muerto y encontrar lo que está perdido. O, habiéndonos perdidos nosotros, dejar ser encontrados por Dios, habiendo muerto nosotros y nosotras, dejarnos revivir por el Espíritu de Dios. Eso, vamos a terminar ahí con eso. Muchas gracias, Re. Gracias a ti, Pedro Pablo, y de verdad que pronto nos veremos en la última divagación en el mes de noviembre, pero la palabra misericordia tiene mucho de entraña, verdad interna, y ahorita vienen pues los comentarios de parte de ustedes y lo que quieran compartir. Paro grabación.